Hola hermanos, ¿cómo están? Quiero hablar de algunos puntos de Marcos capítulo 16, algunos puntos interesantes, importantes y edificantes. Voy a empezar desde el verso 9. Yo espero que tengas tiempo y puedas escuchar un poquito de la palabra de Dios. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena. A la primera que se le apareció fue a María Magdalena. No fue a los apóstoles, no fue a su mamá María, no fue a algún otro personaje, fue a María Magdalena, la primera. ¿Por qué a ella? Bueno, una de las características de María Magdalena era que era la más pecadora. De todos los discípulos, probablemente María Magdalena era la más pecadora de su vida pasada. La Biblia dice: apareció primeramente a María Magdalena. A quien se le perdona más, ama más. Si Jesús te perdonó más pecados de tu vida pasada, tú vas a amar más a Jesús. Por lo general, los discípulos más fieles, más obedientes, los que hacen más cosas para Dios, son los que tienen un pasado más oscuro, más negro, más triste. Esos son cuando Jesús los salva y les derrama su gracia y se arrepienten y rompe Jesús sus cadenas y los saca del poder del diablo y de las prisiones de tinieblas en las que vivían y les saca a los demonios. Esas personas son las que aman más a Jesús y hacen más por Jesús. Qué interesante que se le concedió a María Magdalena ser la primera en ver a Jesús resucitado. Muy interesante. Así que si tú eras más bien muy pecador o eras muy pecadora, pues buenas noticias. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Las cosas que Dios tiene para ti después que te arrepentiste y que dejaste el pecado y obedeces a Jesús y le sigues y buscas su reino, las cosas que Dios tiene para ti son grandes si caminas en el camino de Jesús. Dice: apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. De Pedro no echó 7 demonios, de Juan, de Jacobo, de Mateo, de Andrés, no echó 7 demonios. 7, o sea, un demonio no eran 2, no eran 3, no eran 4, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos esos demonios vivían adentro de María Magdalena. Por los pecados de María Magdalena se le metieron demonios. Si tú cometes pecados, se te van a meter demonios. ¿Qué son los demonios? Son ángeles caídos, son espíritus inmundos, son espíritus malignos que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Y cualquiera que peque se le van a meter y le van a crear un desastre. Es como si tuvieras cerdos grandes viviendo en la sala de tu casa, te destrozan tu casa. 7 espíritus inmundos viviendo adentro de ella. Impresionante. ¿Y por qué? Cuando el versículo menciona que María Magdalena era la primera que vio a Jesús resucitado, ¿por qué menciona cuando le sacó los 7 demonios? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo estoy seguro que los siervos de Jesús, los pastores, los predicadores, los discípulos de Jesús más fervorosos, los que más predican, los que más obedecen, los más apasionados, los que más ayunan, etcétera, etcétera, son los que Jesús sacó de más fango, de más problemas. ¿Eres tú un discípulo estilo María Magdalena? 7 demonios, o sea, Jesús le sacó 7 demonios a María Magdalena. A veces, ¿por qué tiene que ser necesario que al que más se le perdona más ama? ¿Por qué los que vivieron en cuna de oro y no sufrieron tanto no están tan interesados en hacer obras hermosas para Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué los mejores pastores eran los que eran borrachos, drogadictos, alcohólicos, narcos, asesinos, no sé? Pero cuando Jesús los cambió, son los que más predican, los que más pasión tienen, los que más amor tienen por Jesús, por ganar almas, por hacer que el evangelio avance. ¿Por qué? Muchos discípulos estilo María Magdalena van al frente en el reino de Dios. Verso 10. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. O sea, María Magdalena les ganó a todos. Los demás estaban tristes y llorando. María Magdalena ya tenía gozo de ver a Jesús resucitado.
María Magdalena ya tenía gozo de ver a Jesús resucitado y los otros estaban tristes y llorando. María Magdalena ya estaba fortalecida, consolada, con fe, con esperanza, con paz, y los otros derribados espiritualmente. ¿Por qué? Muy sencillo. María Magdalena estaba donde tenía que estar, buscando a Jesús. Fue a la tumba y se encontró con Jesús resucitado, y los otros estaban encerrados, con su tristeza, llorando. ¿Cuál fue la diferencia entre la victoria espiritual de María Magdalena y la derrota espiritual de los otros discípulos encerrados, llorando y tristes, y con miedo? La diferencia es que María Magdalena estaba donde tenía que estar, buscando a Jesús, y los otros estaban encerrados en sus cosas, con la mirada en la tierra y no en el cielo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Dónde está tu mirada? ¿En tu trabajo? ¿En tu familia? ¿En tus afanes? ¿En lo que tienes que hacer en el día? ¿O estás encerrado en tu cuarto leyendo la Biblia, clamando a Jesucristo en oración a Dios Padre, buscando su rostro, buscando su reino? La diferencia entre la victoria y la derrota es que estés en el lugar correcto haciendo lo que Dios espera de ti que hagas. Muy interesante. Y a María Magdalena la recompensaron con la revelación de Jesucristo resucitado físicamente. Y a los otros apóstoles también se las dieron, pero más adelante. Quiere decir que si tú estás haciendo lo correcto, la voluntad de Dios, buscando a Jesús, ¿vas a estar en victoria, con gozo y con paz, y los demás tristes y llorando? Sí. Me llamó mucho la atención este pasaje de María Magdalena y compararla con los otros. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué tal si la victoria que Dios tiene para tu vida, ya sea económica, sea de salud, sea de relaciones, sea de metas, no sé, la victoria que Dios tiene para tu vida no te la va a dar porque no estás haciendo lo correcto, no estás en el lugar correcto, buscando su reino? Qué tremendo. María Magdalena tenía un banquete y los otros estaban en luto. Pero era porque María Magdalena estaba en el lugar correcto, buscando a la persona correcta, haciendo lo correcto. Y los demás no, encerrados. Dice la palabra de Dios: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Quiere decir que la talla espiritual de María Magdalena le ganó a los apóstoles. Le ganó a todos la talla espiritual de María Magdalena. ¿Una mujer le ganó a los apóstoles? Sí. ¿Una mujer que tenía 7 demonios le ganó a los apóstoles en la fe? Sí. Qué tremendo. Qué tremendo. Hay muchas mujeres bien virtuosas, Hay muchas mujeres bien tremendas en Jesús. La sana doctrina dice que no está permitido que la mujer le predique al varón. Pero en la Biblia, y es verdad, el apóstol Pablo lo enseñó en varias partes del Nuevo Testamento. Pero también es verdad que a veces la mujer tiene más talla espiritual que los siervos de Dios varones. Son más tremendas a veces para evangelizar, para ayunar, para profetizar, para obedecer, para tener fe. Y María Magdalena arrebasó, pero por mucho, a los apóstoles en su estatura espiritual. Tremendo. María Magdalena fue la primera predicadora de Jesús resucitado. La primera predicadora que habló del evangelio completo de Jesús resucitado no fueron los apóstoles, fue María Magdalena. ¿Quién fue la predicadora de apóstoles? Una mujer. Y dice que no le creyeron. No le creyeron y fue enviada por Jesús. A muchos predicadores que Jesús nos envió no nos creen. Igual que a María Magdalena no le creyeron. Y a María Magdalena no le creyeron los apóstoles, discípulos de Jesús. A veces Jesús, Padre Celestial o Espíritu Santo, revela algo a un siervito chiquito, un miembrito del cuerpo de Cristo, miembrito pequeñito, le revela algo y los demás cristianos no le creen. Pero María Magdalena solo era un vaso de barro para demostrar que la gloria del poder es de Dios y no del hombre. Que Dios usa a quien Él quiere en su soberanía. Que la gloria no es de nosotros y que si Dios me usa mucho, con muchos milagros o mucha sabiduría o predica muy bonito, lo que sea, eso no viene de mí. Literal, Dios envía vasijas de aceite en el mundo invisible. Dios le dice a un ángel: va y lleva esta vasija de aceite y llévala a tal pastor, a tal iglesia, a tal persona, derrámaselo. Y en el mundo invisible te lo derraman y eso te da gracia y unción para hacer cosas para Dios. La gracia no viene del hombre, viene de Dios.
Tremendo, ¿verdad?